Cuando acompañé a mi madre a recoger las pertenencias de mis padres después del supuesto accidente, recogimos su portafolio. En la Procuraduría nos entregan su portafolio, su reloj, en fin. Y dentro de las pertenencias venía una agenda de bolsillo que tenía un escrito de manuscrito de Maquío en la última página de la agenda, de manera transversal, escrito el manuscrito que decía: el peor de los castigos en el infierno está destinado a aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis. Dante, la Divina Comedia. Es el último mensaje que deja pues mi padre de manera póstuma en la última página de su agenda. Él percibió la vida en el sentido más puro cristiano, en el sentido, es decir, de entregar, de incluir a los demás, o sea, el servicio a los demás, de que haya más cosas para más bienestar, para más. De eso no tengo la menor duda. Él era de tendencia social. Maquío, como lo era creyente más no beato, sostenía la idea de que íbamos a ser juzgados a la hora de rendir cuentas al Creador, bajo la tesis de la parábola de los talentos. Es decir, cuánto se te dio, cuánto regresaste. Como él dijo, a mí yo estoy dispuesto a dar la vida, y la dio. Y él hizo hasta lo imposible por cambiar a México, porque pues precisamente por lo aventado que era y lo arrojado. Pues pisaba muchos callos y no tenía mano izquierda. Él decía las cosas tal cual, ¿no? Entonces eso pues no siempre cae bien, ¿verdad? Se puede decir que hay un México antes y un México distinto ahora después de Cloutier. Maquío era un animal político. Maquío, desde joven en la universidad, fue presidente de la Sociedad de Alumnos en el TEC de Monterrey. Posteriormente, al regresar ya recibido, graduado a Sinaloa a trabajar en el agro, él era ingeniero agrónomo, dedicarse a la siembra, se hace presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Más adelante es presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Destaca en su liderazgo en la defensa de la tierra en la época del sexenio de Luis Echeverría, cuando se vino toda esta avalancha del gobierno por afectar la propiedad privada en Sinaloa y en Sonora. Porque Echeverría decía una cosa y hacía otra. Echeverría en ese aspecto venía y les daba aquí a tole con el dedo, pero luego les quitaba las tierras finalmente, ¿no? Maquío sabía de eso y decía, Echeverría no va a ser la misma. Les das tú tus 10 hectáreas y te va a quitar las otras 20, o las otras 50, las otras 100. Entonces yo no le doy nada. Y él se rebeló y no dio ni un centímetro de tierra. Nos reúne a todos ahí en el patio del casco del rancho. Entonces dice, yo voy a ir para allá a defender mi tierra porque es tierra mía. Pero el trabajo, dijo, es de ustedes. Si ustedes quieren defender su trabajo, pues acompáñenme. Entonces estaban los camiones ahí, pues todos, vámonos, y todo el mundo se subió y ahí vamos todos para donde estaba la invasión, ¿no? O sea, él iba a defender su tierra, pero todos los demás iban a defender su trabajo. Íbamos. De manera es que cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana, que siempre fue una institución que no se vendía al gobierno, cuando empezó a buscarse el dirigente nacional,
encontraron de inmediato la figura de Manuel Cloutier. Y eso fue lo que lo llevó a ser el presidente nacional de la Coparmex. Vino también la renovación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Vino la elección de Manuel Cloutier, que vino directo de la Coparmex al Consejo Coordinador Empresarial. Cuando a López Portillo se le vino abajo el castillo de naipes de la administración de la abundancia por los recursos del petróleo, que cayó el precio internacional del petróleo y toda la construcción económica de López Portillo se vino abajo, el gobierno comenzó a cometer graves errores y empezó a hundir a la economía. El sector empresarial reaccionó fuertemente frente a esa mala conducción y empezó a haber una tensión y un choque ya entre el sector empresarial y sus voceros, entre ellos Manuel Cloutier, con el presidente de la República. Maquio llega al último informe como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y era el último informe de José López Portillo, y cuando ve la escena y escucha que nacionaliza la banca, Maquio, indignado, se levanta de la curul precisamente y abandona el recinto. Algo pues insólito en aquella época, porque era pues prácticamente, literalmente, mandar al carajo al señor presidente. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. En días posteriores, inmediatamente a este hecho, saca él como presidente del Consejo Coordinador Empresarial un desplegado, en Excelsior me acuerdo, titulado Aclaraciones Necesarias, en donde precisamente le responde al presidente de la República diciéndole, pues entre otras cosas, que lo que él le había dicho y queriendo señalar a la banca no era cierto como responsable. El responsable, o más bien dicho, el irresponsable, había sido el presidente de la República. Pero después de la estatización de la banca, que el problema del país no era económico, era político. Porque mientras hubiera un hombre que pudiera dictar la estatización de la banca sin que el Congreso discutiera, sin que la Corte lo detuviera, sin que hubiera nadie que siquiera produjera una reflexión sobre la pertinencia de la medida, indudablemente el problema era político. Y si el problema era político, era la concentración de poder, la falta de contrapesos. Y esto se llamaba democracia. Se empieza a desarrollar estos movimientos México en la Libertad, que empiezan a llevarse a cabo en diferentes partes de la República. Las reuniones de México en la Libertad tienen este espíritu, es una expresión de defensa de libertades, ya no de la defensa de los banqueros, porque curiosamente los banqueros fueron los primeros que no quisieron que se les defendiera. Los grandes banqueros preferían negociar. De lo perdido lo hallado, decían. El sector bancario para a Maquio y le dice, ya no le muevas, ponte en paz, ya viene el nuevo presidente y con él nos vamos a arreglar. Ya no estés agitando el ambiente. Y Maquio, cuando yo lo cuestioné sobre este punto, me dijo, yo como persona podía hacer más en lo individual, pero como líder de un gremio, el líder no puede ser más que su base. Entonces entró a campaña Jorge del Rincón, su tío. Entró a campaña por la presidencia municipal de Culiacán. Y Maquio se medio integró a la campaña no por el PAN, sino por su tío. Entonces ahí vio la realidad. Había ganado el PAN. En las urnas la gente se había volcado por el candidato Jorge del Rincón. Pero los maestros, que entonces eran absolutamente incondicionales al PRI, se dedicaron a robarse las urnas esa tarde de las elecciones. Y a él le tocó ver cómo se llevaban las urnas en el sindicato de maestros, ahí por la calle Zaragoza, se llevaban las urnas, ahí las metían para ahí alterarlas, modificarlas y hacer pues otra cosa con ellas, ¿no? Nosotros ya tenemos ahorita avisos que en Mazatlán están retacando tacos. Evidentemente que agarrar a los ladrones es difícil. Yo nomás quiero hacer la advertencia que si no checan el número de votantes con los votos emitidos, aquí va a haber jaleo. Y quiero que quede bien claro, porque no nos vamos a dejar robar. Y para Manuel esa fue, digamos, el momento tumbativo, o sea, el momento en el que se derrumbó todo el edificio de sus viejas concepciones respecto a la no participación en la política. Ese día dijo, aquí está el mal. Si los votos se roban, la autoridad que sale de esto
no puede ser más que una autoridad ladrona, más que una autoridad abusiva. Y si una autoridad es abusiva y ladrona, el país no puede ir bien. De tal manera que empieza a explorar por dónde iba a participar, y me consta porque lo veía leyendo y estudiando, se metió a estudiar todas los principios de doctrina de todos los partidos, y donde encontró afinidad ideológica con su formación de la doctrina social de la Iglesia y su formación en el sector empresarial, fue precisamente también en el humanismo político de Acción Nacional. Cuando menos pensó, se encontró que estaba rodeado de panistas, toda su gente era panista. Y como él decía, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Yo también me meto al PAN. Cuando Maquio empieza ya a sonar con su participación política, entonces se viene represión a su persona y a sus negocios. Fueron a la casa los militares a preguntar por él una noche. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo. Le dije, pues aquí vinieron a buscarte y dicen que la manzana está rodeada. También reprimen sus negocios, negándole contratos, negándole permisos de importación de materias primas, creándole huelgas en sus negocios. Los bancos le cerraban las puertas por orden del gobierno, era claro que era por orden del gobierno, porque a otros les daban el dinero con menos garantías que las que dábamos nosotros, y era evidente que lo estaban perjudicando. Entonces esto lo motiva a buscar la gubernatura en Sinaloa, y se hace candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura en 1986. El primer acto de campaña. Nos invitó a toda la familia un domingo porque le iban a organizar un evento en una colonia popular. Llegamos la familia a las 3 de la tarde, que era la cita, y no te miento, nosotros somos 11 de familia, éramos más la familia que la gente que había. Ese fue el comienzo de campaña. Y te lo comento porque si tú crees que se desmoralizó, en ningún sentido. Ahí mismo empezó a ir a tocar puertas alrededor, a decirle a la gente que iba a hablar ahí, y empezó a activarse. Pues fue un campañón, una campaña de gobernador estatal, era la segunda que hacíamos de nivel estatal. El cierre de campaña en 1986, aquí en Culiacán, hubo más de 30,000 gentes. Y además, en aquel entonces no era como las de ahora, que la gente va acarreada ni nada. Ahí sí, al contrario, era gente libre que iba, y por lo tanto cada persona que iba con nosotros valía por 10 de las otras. Con Maquio, de candidato a gobernador, y yo de presidente municipal aquí en Culiacán, pues sacamos, no sé, casi 50,000 votos, ¿no? Quiero hacer una declaración de guerra. Se vienen las protestas postelectorales. Maquio organiza varios mítines igual de 30, 40,000 gentes postelectorales. Uno se llamó el mítin de los huevos. Se llevó a cabo el mítin y después nos invitó Maquio a que se abriera la gente y le abrieran un espacio al centro, porque él iba a ir por delante a ir a depositar los huevos frente al palacio. Vamos a ir al Palacio Municipal. Denme chance de bajarme porque voy por delante. Obvio decir que Maquio los depositó, pero la gente no hizo eso. La gente se los aventó al palacio y se hizo un cochinero aquello, y la gente estaba enardecida, ¿verdad? Duré 14 días de huelga de hambre y él alborotó, como dice toda la habitación en todo el país, fue a decir cómo había sido el fraude en Sinaloa. Y todo eso pues fue una preparación para su posterior campaña en el 88 a la presidencia de la República. Nos robaron la elección a gobernador del estado, pero se compraron un candidato a la presidencia de la República, y ahora les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Luis Álvarez había llegado a la presidencia nacional del partido para entonces, cuando se conoció el mote que Fidel Velázquez les puso a los panistas del norte, que eran los bárbaros del norte. Se reunieron en Mazatlán, Sinaloa, se reunieron aquí al sur, todo este grupo, en donde acuerdan un proyecto para buscar la presidencia,
y le piden primeramente a Pancho Barrio que lidere este movimiento buscando ser el candidato a la presidencia. Pancho titubea, y entonces en el titubeo de Pancho le piden a Maquío, y Maquío dice, yo le entro. Acá en el centro, otra corriente del partido había prefigurado una candidatura de una persona formada en el partido, muy prestigiada también, Jesús González Xismal. Total que el candidato normal dentro de la estructura normal, dentro del proceso normal del PAN, era González Xismal. Pero llega Maquío, irrumpe ahí, y entonces fue cuando se inauguró prácticamente el asunto de los debates internos. No es que la batalla fue enormemente emocionante. La convención se pronunció, por supuesto, a favor de Cloutier. En la primera votación alcanzó el 60% de los votos y la candidatura de Manuel creció como la espuma. Creo en los principios de acción nacional, creo en la gesta del bien común, creo en ustedes, pueblo mexicano, y voy a luchar por esto. Fue un momento muy emocionante. Cuando terminó el evento, les dijo a todos, vámonos, les dijo, vamos a tomar por primera vez la calle. Y nos fuimos de ahí a pie al partido. Y dijo, vamos a tomar la calle. Y nos fuimos, todo el mundo lo siguió. Los quiero invitar a que hagamos una marcha hasta el Comité Ejecutivo Nacional. Que salgamos a ganar la calle desde ahorita, porque el PAN va a ganar la calle en 1988. La campaña de Maquío se forja en pedirle a la gente no darle. El criterio de fondo era la democracia cuesta, y tan cuesta que había que comprometerse dando, no pidiendo. Es más, sostenía que era un partido que se dedicara a dar, era un partido en decadencia, decía Maquío. La gente, yo creo que tenía tantas ganas de un cambio, en realidad, y él pues tenía mucho carisma. Ni modo, ¿verdad? Yo, el pegue que tenía, yo no podía ahí. Porque en realidad las mujeres fueron las que pusieron la mayor parte. Los señores a lo mejor pusieron dinero y pusieron muchas cosas, ¿verdad? Pero las mujeres se salieron de sus casas. Es un gran despertar, si te acuerdas tú, aquella famosa entrevista de Ricardo Rocha en Televisa, que fue famosa porque, entre otras cosas, decían los expertos que había generado nada más esa entrevista el efecto equivalente a 3 meses de campaña. Y aquella entrevista fue la entrevista. Cambió la ruta de las cosas. Fue de tal impacto la entrevista porque Manuel dijo las cosas que venía diciendo siempre, a su estilo, sin acartonamientos, sin límites, con absoluta libertad, que fue un bombazo la entrevista. México va a cambiar, y va a cambiar contigo, va a cambiar contra ti, o va a cambiar a pesar de ti, pero va a cambiar. Muchas gracias, señor ingeniero Cloutier, por esta conversación. El efecto que genera es que el sistema, el PRI gobierno, cerrara los medios de comunicación electrónicos a Maquío, porque se asustaron con el fenómeno que se convirtió Maquío ante las cámaras. Y entonces le empiezan a cancelar todos los contratos en radio y en televisión, que ya tenían contratados, en más de alguno incluso pagados. Y manifesté mi comprensión para los medios de comunicación que son presionados por el gobierno. Sin embargo, este programa actúa en forma más que arbitraria. Por eso merece el repudio de todo el pueblo mexicano. Era una cosa increíble en las calles, cómo salían los carros con las banderas. Gente que nos imaginábamos salía con su bandera y los carros, y los muchachos echando porras al PAN y al Maquío. Y eso hizo posible grandes momentos de la campaña de Cloutier, como fue llenar el Zócalo. Muchas gracias, mis amigos. El PAN nunca había llenado el Zócalo en su historia. Y era casi pura gente del DF. No teníamos dinero para cargar gente nosotros, para ir con camiones por la gente. Lo que se juntó, se juntó.
O que hicimos la cadena humana por todo Insurgentes, cientos de miles de gentes en una cadena dándonos la mano, miles de gentes en un ciclón. Llega el 88, la elección, y se da primero el reporte a lo largo de la jornada que está habiendo irregularidades en muchos estados. Veíamos que el régimen había decidido robarse la elección. Era el reporte que recibíamos de todo el país era en ese sentido, ¿no? Brigadas de votantes, expulsión de representantes de casilla, lo típico para evadir un resultado que a todas luces ellos avisoraban adverso. Y entonces empezaron a alterar los resultados en los estados que podían hacerlo y en las zonas que podían hacerlo, que es la zona serrana o las zonas rurales, y empezaron a cambiar los resultados. Cuando llegó el reporte de que en la Secretaría de Gobernación se había suspendido el conteo con la famosa frase que hizo historia de la caída del sistema. Se cayó, y como decía Maquio, se cayó en los dos sentidos. Se cayó con Y y se cayó con doble L. Se cayó y ya no dijo nada. Ya no hubo información. Porque iban ganando Maquio. Y esto provoca una gran indignación en Maquio y su equipo, de tal manera que para la tarde, cuando ya empiezan a tener gran reporte de estas irregularidades, deciden buscar a Cuauhtémoc y a doña Rosario para en conjunto ir a hacer una protesta a Gobernación. Y fue ahí cuando se produjo ese momento eléctrico de la historia de la vida política del país, cuando 3 candidatos presidenciales comparecen en las puertas de Bucareli reclamando legalidad en la elección. No aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de esos fraudulentos. Y este fue, pues yo te diría, la primera alianza entre la derecha y la izquierda, por llamarle así de alguna manera, en fines superiores, que en este caso era la democratización del país y la lucha contra el fraude electoral. Denunciemos la injusticia electoral, rechacemos la imposición de autoridades ilegítimas. El candidato oficial no puede proclamarse triunfador. Cuauhtémoc y su gente querían que mi padre lo declarara vencedor y le levantara la mano. Y Maquio sostenía que no había manera de probar quién había ganado, si esto había sido un verdadero desorden electoral. Cloutier lo que decía era, lo que tenemos que hacer es que hay que repetir la elección. Esta elección no fue limpia. Y como no fue limpia, ¿cómo alguien puede reclamar que yo gané? Y sus estudios daban que había prácticamente, si le metías el margen de error de este trabajo estadístico, estaba el país dividido a terceras partes. Y se tenía pues que caminar en 2 posibles vertientes. O se limpiaba la elección o se realizaba una nueva elección. No había más que esos 2 caminos. Cuando él está hablándole al secretario de Gobernación y llega la paloma y se le para aquí en el brazo, pues digo, ¿qué es, no? Pues fue muy impresionante. Y también que le dice, mira, dice, a mí hasta las palomas, ¿no? Bueno. Y luego dijo, vean dónde está la verdad, donde hasta los pájaros lo reconocen. Pero hubo gente que casi se arrodillaba ahí con Maquio. Y Maquio no se quedó atado en la elección. Maquio brinca la elección precisamente y entiende que había que fincar una nueva lucha. Dice, el sistema se va a sentar en el poder, pero ¿cómo le hacemos para que nunca más en el país pueda haber un fraude como el que hubo? Y entonces Cloutier decidió encarar al presidente de la Madrid en todos aquellos lugares en donde se apareciera, porque no lo recibía, le pidió una cita y nunca lo recibió. Y entonces dijo, bueno, si el presidente no me recibe, pues yo lo voy a encontrar. Y en una de esas ocasiones, el presidente de la Madrid anunció que asistiría a un evento del Colegio de Abogados en el Palacio de Bellas Artes. Ahí va a estar el presidente, ahí vamos a ir. Entonces se convocó a un grupo de compañeros para que acompañaran a Cloutier a presentarle al presidente el memorándum de petición de repetición de las elecciones. Y Manuel llega a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en donde está el Estado Mayor. Alguien se ha confundido ahí, o alguien con una visión muy primaria,
ordena que los soldados apunten, se arma un jaloneo tremendo, muy delicado, muy peligroso. Afortunadamente en el Estado Mayor priva la serenidad y la frialdad y afortunadamente el asunto no pasó a mayores. Pero sí fue uno de los momentos que reflejó la tensión a la que había llegado ya el conflicto postelectoral. Y era un problema también pues práctico, más que ideológico, de teorías, era práctico. ¿Cómo hacer para romper esta situación de un gobierno que hacía todo lo que había que hacer para robarse la elección sin pudor? Y además no repercutía internacionalmente. Porque Salinas de Gortari y el gobierno, después de que había logrado estabilizar la situación, ya se andaba haciendo guaje, si me permiten la palabra. Y cuando Manuel se da cuenta de que el régimen de Salinas está otra vez yéndose a olvidar las promesas de que habría que cambiar el régimen electoral y abrirse a la democracia, hace una huelga de hambre. Y Manuel Cloutier tiene una huelga de hambre en Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia. Presionando a que se convocara a una reforma electoral precisamente en el Congreso. Huelga que finalmente levantó el 24 de diciembre de 1988, después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, hace una declaración solemne de que se inician las pláticas para reformar el Código Electoral. Y por eso pone el nuevo acento en la lucha por una nueva legislación electoral que permitiera que no habría nuevos fraudes electorales. Era una persona que quería y creía en morir joven y por lo tanto vivía intensamente. Y me voy a morir joven. Seguido nos decía. Un día le dije, mira, ya me enfadaste, ¿no? Me pediste 12 hijos y ahora te quieres morir joven y me vas a dejar aquí. Ah, no, le dije, yo me voy primero que tú, pero tú te quedas a cuidar. Bajo esta tesis le gustaba mucho aquel poema de Manuel Gutiérrez Nájera titulado Para entonces, que terminaba con un párrafo diciendo: morir y joven, cuando la vida nos dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Curiosamente, murió joven, pero como él decía, con una gran intensidad y como él decía incluso, hizo muchas cosas más que muchos que han vivido más años. Cuando ocurrió el accidente, toda la información, de todo tipo, la convicción fue que se trataba de un accidente. Y le dije, oye Manuel, dime, ¿qué pasó? Pues porque yo vengo confundido. Allá en México aprendí, en el DF, a que toda la República cree que tu papá murió en un accidente. Y él me dice, no, ya está declarado por nosotros y ya tenemos una causa y no sé qué, que fue un asesinato. Aquí el padre Toño, que es un sacerdote amigo de la familia, me decía, mira Manuel, a tu padre lo mataron o la divina providencia es priista. Escoge, me decía. Entonces, pues yo creo, esta es su opinión muy personal, en la familia somos 10 hoy que sobrevivimos, en donde las opiniones son muy diversas, pero el caso personal, yo comparto la tesis del padre Toño. La verdad es que nunca hubo mayores elementos, ni, hay que decirlo, tampoco una investigación para probar lo contrario. Digo, la convicción es que se trató de un lamentabilísimo accidente. Otros creemos que siempre que se analiza un asesinato, tienes que revisar quién es el beneficiario de esa muerte. Y si vemos quién fue el beneficiario, pues definitivamente que fue Carlos Salinas de Gortari y el priismo. Una vez yo le reclamé, es que yo te necesito. Y me dijo, yo ya me fui, Leticia. Y pues se fue sin despedirse. Se fue tranquilo, se fue en paz, con muchas ilusiones todavía.